Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Esta tarde con otro tema importante que hay en el libro de los espíritus, de las pasiones. Vamos a ver qué relación tienen las pasiones con la evolución, con el progreso, si son buenas, si son malas, en fin. Todo esto nos los trae el libro de los espíritus. Mi nombre es Abel Parasca Ortega, soy el presidente de la Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor. Y bueno, le vamos a traer este tema esta noche. Para iniciar, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento. Le vamos a pedir a nuestra hermana Zenit Cabarcas que nos dirija a esta elevación. Buenas tardes. Hola, buenas noches a todos, hermanos espíritas. Pedimos al Dios de la vida y le damos gracias por esta oportunidad de aprendizaje, por esta maravillosa noche donde vamos a conocer, vamos a vislumbrar todo lo relacionado a las pasiones. Que el Dios de la vida y el Maestro Jesús nos ilumine, nos dé la luz para poder tener ese progreso espiritual y que ese conocimiento que recibamos sea el mejor para nuestro bien, para nuestro progreso, y que se extienda todo ese progreso a nuestro avance y a nuestra vida futura. Así sea. Muchas gracias, Zenit. Y bueno, amigos, entonces vamos a iniciar con estas preguntas que han sido sacadas del libro de los espíritus, muy importantes para nuestra instrucción, y que bueno, todavía hoy, 166 años después de la publicación de este libro, seguimos todos repasando, aprendiendo todas estas importantes lecciones. Entonces, Kardec le pregunta a los espíritus la pregunta 907, dice así: siendo natural el principio de las pasiones, ¿es malo en sí? Si en sí mismo las pasiones son malas, ¿qué nos responden los espíritus superiores? No, la pasión está en el exceso voluntario, porque el principio de ella se ha concedido al hombre para el bien y puede llevarlo a la realización de grandes cosas. Lo que causa el mal es el abuso de las pasiones, que de las pasiones se hace. Entonces estamos viendo que es completamente racional y lógico esta respuesta de los espíritus. Todas las cosas están hechas para el bien. Lo malo, lo negativo, son los abusos, son los excesos, ¿sí? Por allá decía Buda que el término medio es el mejor camino, ¿sí? Entonces, aquí está también los espíritus superiores diciendo que las pasiones se nos han concedido al hombre para ayudarnos en nuestro progreso, que lo malo es el exceso. Vamos a ver. La pregunta 908 dice: ¿cómo definir el límite en que las pasiones cesan de ser buenas o malas? También una pregunta importante. ¿Cuál sería el límite? ¿Hasta dónde llegar? Y miren qué explicación tan sabia, tan lógica y fácil de comprender. Las pasiones son como un caballo que resulta útil cuando es dominado por el hombre, pero peligroso si el que domina es él, o sea, el caballo. Comprender pues que una pasión se torna perniciosa tan pronto como dejáis de gobernarla, y ello da por resultado algún perjuicio, ya sea para vosotros mismos o para los demás. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre en estos momentos es el de las crecientes, ¿sí? Las corrientes de un río, si son normales,
están dentro del cauce, pues pueden producir muy bien. Pero si se desbordan, entonces pueden producir un mal y pueden arrasar incluso poblaciones, ¿sí? Además, también podemos mirar esta fuerza, esta energía natural que se da, por ejemplo, en los ríos, lo importante que son, por ejemplo, para producir energía para las hidroeléctricas. O sea que todas esas pasiones bien llevadas, bien conducidas, canalizadas, pueden hacer un gran bien a las personas, pero si se desbordan, si no se controlan, entonces nos pueden producir algo negativo. Dice una nota de Allan Kardec, que como siempre está aclarándonos todos estos temas. Entonces dice, las pasiones son palancas que decuplican, o sea, que multiplican las fuerzas del hombre y le ayudan al cumplimiento de las miras de la providencia. Pero si en vez de dirigirlas, permite al hombre que ellas lo dirijan, incurre en exceso. Y aquella misma fuerza que en sus manos podía hacer el bien recae sobre él y lo aplasta. O menos lo que decíamos también con el ejemplo de las crecientes, ¿sí? Y las corrientes desbordadas, ¿sí? Bueno, entonces, luego viene la pregunta, no, perdón, sigue la aclaración de Kardec, dice, todas las pasiones tienen su principio un sentimiento o una necesidad natural. Su principio no es, pues, en modo alguno un mal, ya que estriba en una de las condiciones providenciales de nuestra existencia. La pasión, propiamente dicha, es la exageración de una necesidad o de un sentimiento. Está en el exceso y no en la causa. Y esa demasía se torna perniciosa cuando tiene por consecuencia algún mal. Entonces, por ejemplo, por decir otro ejemplo que se me viene a la mente ahora, el tema del sexo. El sexo bien manejado, responsablemente, pues trae una cantidad de beneficios a todos los seres, tanto mental, emocional, sirve para la multiplicación, o sea, para la continuación de la vida aquí en la tierra, que nosotros más adelante incluso nos aprovecharemos de la continuación de la vida en la tierra porque reencarnaremos. Pero si es mal llevado, pues puede llevar a enfermedades, a disturbios, a pérdida prematura de la salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por no tener una buena utilización. ¿Ok? Bien, seguimos. Continúa Kardec. Toda pasión que acerque al hombre a la naturaleza animal lo aleja de la naturaleza espiritual. Todo sentimiento que eleva al hombre por encima de la naturaleza animal denota el predominio del espíritu sobre la materia y lo aproxima a la perfección. Entonces tenemos que vencer en nosotros ese predominio de lo material. Somos espíritus encarnados para usar, no para abusar, porque no somos de aquí, de la tierra. Pasamos por la tierra, pero no somos de aquí. Entonces tenemos que usar sin abusar. ¿Okay? Y de todo lo que hagamos se nos va a pedir cuentas, ya sabemos, ¿no? Porque somos seres inteligentes y como tal nos trata nuestro Padre Creador, nos va a pedir cuentas de todas las cosas que hagamos. Entonces, es maravillosa esta aclaración, esta, digamos, ejemplificación, esta una mayor, digamos, claridad por parte del maestro Kardec de estas respuestas tan importantes. Bien, continúa la pregunta 909. ¿Podría siempre el ser humano, mediante sus esfuerzos, derrotar sus malas tendencias? Muy importante, muy importante. ¿Podría siempre el ser humano, mediante sus esfuerzos, derrotar sus malas tendencias? ¿O es imposible? ¿O no se puede? ¿Sí? Como es el dicho de muchas personas de que la carne es débil, y me quedo ahí en que la carne es débil.
Vamos a ver, la respuesta dice sí. Y a veces esforzándose poco. Lo que le falta es voluntad. Ah, cuán pocos de vosotros os esforzáis. Vemos que sí podemos mediante nuestra voluntad, la utilización de nuestra voluntad, derrotar esas malas tendencias. Esas malas tendencias que vienen del pasado, del ayer. Estamos en crecimiento, estamos evolucionando, estamos progresando y naturalmente no es por nuestros padres, no es por los genes, sino por nuestros buenas o malas acciones, buenos o malos hábitos que hemos traído de existencias anteriores y en esta misma existencia, que los podemos contraer también. Entonces, sí podemos, nos falta es voluntad. Fíjense que hay un dicho que se llama querer es poder, ¿sí? Querer es poder. Si de verdad quisiéramos cambiar, transformarnos, si de verdad quisiéramos, podría. Lo que pasa es que en el fondo a veces no queremos y estamos cómodos con aquellas situaciones que nos gustan, aun cuando sabemos que no nos convienen. Entonces seguimos por la ley de la energía, sin esforzarnos, sin utilizar la voluntad, seguimos con esas malas tendencias, con esos vicios, con esos malos hábitos. Pero en el momento en que de verdad queramos, podemos salir adelante. ¿Puede el hombre encontrar en los espíritus una ayuda eficaz para vencer sus pasiones? También una pregunta importante por esta revelación, por este movimiento espírita. ¿Qué pueden hacer los espíritus por nosotros en este tema de la reforma personal, de la reforma íntima? Dice el espíritu superior, dice, si ruega a Dios y a su genio bueno con sinceridad, por cierto que los buenos espíritus acudirán en su auxilio, por cuanto es esa su misión. Pero miren qué importante. Cada palabra de estas respuestas es para analizar. Con sinceridad, si ruega a Dios y a su genio bueno, o sea, espíritu protector, ángel guardián, como le queramos decir, y ruega a Dios y a su genio bueno, con sinceridad, por cierto que los espíritus irán en su auxilio, por cuanto es esa su misión. ¿Ok? Entonces, con sinceridad es que no son palabras, que de verdad sintamos que queremos vencer esa tendencia, ese vicio, ese defecto, y ellos nos van a ayudar, nos van a potencializar. ¿Listo? Bueno, y otra cosa importante, es su misión. O sea, la misión de los espíritus, de los guías, de los ángeles guardianes, es ayudarnos a que nosotros nos superemos cada día. ¿Sí? Cuando digamos, alguien se supera a sí mismo, progresa, evoluciona, no solamente se beneficia ese ser, ese espíritu encarnado, sino su ángel guardián también. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Juana de Ángelis y Divaldo Pereira, el hecho de que la misión de Divaldo Pereira esté siendo exitosa, la misión de Chico Xavier haya sido exitosa, tanto le sirve a Chico y a Divaldo como a sus ángeles guardianes, Emmanuel, Juana de Ángelis. Entonces, esa es su misión y si la llevan bien a cabo, pues también para ellos son unos puntos importantes. 9:11. No hay pasiones tan vivas e irresistibles que la voluntad sea impotente de refrenar. ¿Será que sí? ¿Hay alguna pasión totalmente irresistible que la voluntad no pueda frenar? Dice, existen muchas personas que dicen quiero, pero solo en sus labios hay voluntad. Quieren más, están muy satisfechas de que la cosa no se produzca. Cuando alguien cree no poder dominar sus pasiones, porque su espíritu se complace en ellas, le resulta de su inferioridad. El que trata de reprimirlas tiene conciencia de su naturaleza espiritual. Derrotarlas significa para él una victoria del espíritu sobre la materia. Y he colocado aquí la palabra
reprimirlas, así textualmente como ellos lo han colocado, pues, porque bueno, podría existir el concepto de que reprimirlas entonces es digamos, no es el libre uso del desarrollo de la personalidad y tantas cosas que hoy en día se dicen en educación, ¿verdad? Pero estamos viendo que los espíritus superiores dicen que debemos reprimir nuestras malas tendencias. Es decir, si hay algo que sabemos que no nos hace bien, tenemos que reprimirlas. No podemos darle pase, podemos darle, digamos, atención y por lo tanto cumplimiento a aquellas cosas que sabemos que nos perjudican. ¿Ves? Según el concepto espírita de los espíritus superiores, hay que reprimir nuestras malas tendencias. Decía Omandino, alguien que no era espírita, decía, debemos ser esclavos de los buenos hábitos, ¿sí? Debemos ser esclavos, pero de los buenos hábitos. Es decir, que debemos someternos a las cosas que sabemos que son buenas para nosotros. Y una de las cosas que son buenas para nosotros es reprimir entonces esas malas tendencias, eso que nos acerca más a la condición animal que a la condición humana o espiritual. ¿Ok? Entonces, ya lo habíamos dicho, hay personas que dicen, sí quiero, pero no puedo. Entonces, el que dice eso, más bien diga, sí quiero, pero no quiero lo suficiente para poder, porque el que de verdad quiere, puede. Y ya vimos en la pregunta anterior que podemos pedirle, o ese mismo deseo de querer vencer nuestras malas inclinaciones, aún sin pedirle a nuestros ángeles guardianes. Ellos saben que estamos luchando por superar esas malas tendencias. Vamos a tener ahí la compañía, la fortaleza, ¿sí? Porque nosotros estamos luchando. Si nos relajamos y decimos que no, definitivamente en esta encarnación no voy a cambiar, la voy a dejar para la otra, entonces ya ellos no pueden hacer nada por nosotros, ¿sí? Y ya estamos, nosotros hemos escogido, los espíritus superiores respetan nuestro libre albedrío, ¿ok? Bueno. 912. ¿Cuál es el medio más eficaz para combatir el predominio de la naturaleza corpórea? Una de las respuestas más cortas, ¿no? Hacer renuncia de sí mismo. Creo que solamente le supera Veda a Jesús, 3 palabras. Esta tiene 4, no, tiene 5 palabras. Hacer renuncia de sí mismo. ¿Qué es eso de hacer renuncia de sí mismo? Porque es que lo que normalmente pasa es que nosotros, nuestro yo, nuestro ego está en primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto, lo tenemos en un trono, nuestro yo. Entonces, hacer renuncia de sí mismo es precisamente dejar esa predominancia de sí mismo, esa predominancia del yo. Al menos podemos empezar por hacernos y vernos todos iguales, iguales en el mismo nivel. Todos los hijos de Dios tenemos el mismo nivel. Por lo tanto, yo no puedo pretender hacerme superior a los demás. Y además, otra forma de ver la renuncia de nosotros mismos es renunciar a un goce que sé que me va a perjudicar para hacer lo que verdaderamente me va a beneficiar. Eso es renunciar a sí mismo. Yo quisiera hacer muchas cosas, podemos decir, ¿verdad? Pero si eso a mí no me favorece, me perjudica, y no solamente a mí, perjudica a otras personas, entonces yo renuncio a ese goce que me daña, que me mancha, que me hace retroceder y hago algo que de verdad me beneficie. Eso es lo que se llama la renuncia de sí mismo. La renuncia del ego para hacer lo que necesita el self, que es el yo superior. ¿Listo? Bueno,
¿Cuál es entre todos los vicios el que puede considerarse como el más pernicioso? Pregunta complicada, ¿no? Pero vamos a ver cómo los espíritus la sortean. Dice, muchas veces lo dijimos, el egoísmo. O sea, están colocando el egoísmo aquí al nivel de los vicios. ¿Sí? Entonces, el egoísmo parece ser, según esta respuesta de los espíritus, es el que genera todo, ¿no? Dice, de él procede todo el mal. Estudiad cada uno de los vicios, ¿sí? Fíjate que está hablando, la pregunta de Kardec es acerca de los vicios, digamos, los vicios más visibles, como son el cigarrillo, el sexo desaforado, jugar, la gula, todo eso. Y ellos lo responden con este vicio, ¿sí? Pero como la madre o como el padre de los otros vicios, de esos que acabé de nombrar. De él procede todo el mal, el egoísmo. Estudiad cada uno de los vicios, esos que acabé de nombrar, y comprobaréis que en el fondo de todos ellos existe el egoísmo. En balde los combatiréis, o sea, los otros vicios, los vicios más externos, pues no alcanzaréis a extirparlos en tanto no hayáis atacado el mal en su raíz, destruyendo su causa. Tiendan pues todos vuestros esfuerzos hacia ese objetivo, porque allí está la verdadera plaga de la sociedad humana. El que quiera acercarse ya en esta vida a la perfección moral debe arrancar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, porque este es incompatible con la justicia, el amor y la caridad. Él neutraliza todas las demás cualidades. Entonces, fíjese, por ejemplo, el alcohólico. El alcohólico se embriaga para aislarse él de los demás. Eso se llama egoísmo. El que fuma, también, él, y casi siempre se aparta, ¿no? Se aparta para fumarse un cigarrillo, también se está ensimismando cada día más y gozando ese vicio para sí mismo, aislándose de las demás personas. Y así todos. El de la gula goza es él, no le interesa que gocen los demás. El sexólatra también, el que disfruta es él, a veces no tiene en cuenta ni siquiera su pareja, lo que le interesa es gozar él. Entonces, todo gira en torno a sí mismo, por lo tanto, el ego. Pero este es un ego, un yo inferior, un yo que te perjudica a los demás y te perjudica a ti mismo. Entonces, es algo que tenemos que reprimir, ¿sí? Y tenemos que procurar vencer en esta existencia. Eso no se puede dejar para después, ¿sí? Bueno, la 914. Visto que el egoísmo está basado en el interés personal, pareciera muy difícil desarraigarlo por entero del corazón del hombre. ¿Se llegará a eso? Pregunta Kardec. Respuesta. Conforme los hombres se van instruyendo en lo concerniente a las cosas espirituales, atribuyen menos valor a las de la materia. Además, es preciso reformar las instituciones humanas que mantienen el egoísmo y lo fomentan. Esto corresponde a la educación. Entonces, dos cosas. El hombre tiene que ir buscando las cosas espirituales, fíjese, instruyendo en las cosas espirituales. Por eso es tan importante esta revelación espírita que trae nuevos conceptos, nuevas explicaciones sobre lo concerniente a quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Es nuestro deber seguir instruyéndonos espiritualmente, ¿sí? Y también, a la vez, tenemos que ir cambiando las instituciones humanas, ¿sí? Las leyes humanas, que todavía, digamos, favorecen mucho a unas personas en comparación con otras, cuando los derechos y los deberes deberían ser todos para todas las personas iguales, ¿verdad? Entonces,
hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, en la época de Kardec, en esta época que se dio el libro de los espíritus, todavía existía la esclavitud. El libro de los espíritus fue en 1857. Bueno, tal vez en Colombia no, puesto que Simón Bolívar hizo un compromiso con Haití de liberar los esclavos y conseguía la libertad. No recuerdo exactamente la fecha de la abolición de la esclavitud en Colombia, pero en el país más importante del mundo, en Estados Unidos, solo hasta 1864 no se abolió la esclavitud. Entonces, fíjense, es una ley que le sirve, era una ley que le servía al egoísmo humano, que no servía para que se elevaran las personas, ¿sí? Para que trataran de igual a igual a otros seres humanos. Entonces, esas tipos de instituciones había que cambiarlas. Y las que hoy todavía permanecen, también tendremos que cambiarlas. Por ejemplo, en nuestra región todavía hay mucho desequilibrio, unas regiones con otras. Chocó, La Guajira y otras, pues, si de verdad aplicáramos las leyes de justicia, amor y caridad, no debería haber por lo menos diferencias tan marcadas. Pero allá llegaremos. La 915 dice, siendo el egoísmo inherente a la especie humana, no constituirá siempre un obstáculo para que reine el bien absoluto en la tierra. Respuesta. Bien es verdad que el egoísmo es el mayor de vuestros males, pero proviene de la inferioridad de los espíritus encarnados en la tierra y no de la humanidad en sí. Ahora bien, los espíritus, al ir depurándose mediante sucesivas encarnaciones, se van despojando del egoísmo. Fíjense la importancia de la reencarnación. Vienen depurándose en sucesivas encarnaciones. Si solamente hubiera una encarnación, y aquí otra vez reconocemos la importancia de la reencarnación, si solamente hubiera una sola oportunidad, sería muy difícil librarnos del egoísmo. Pero ya con diferentes reencarnaciones, entonces sí se puede, y nos vamos despojando del egoísmo, así como pierden sus otras impurezas. ¿No habéis visto en vuestro mundo a ningún hombre que no tenga egoísmo y que practique la caridad? Claro que sí, hay muchos. Hay más de los que vosotros creéis, pero les conocéis poco, pues la virtud no busca el brillo de la plena luz. Si existe uno de ellos, ¿por qué no podría haber 10? Si hay 10, ¿por qué no podría haber 1000? Y así por el estilo. Entonces, mediante la reencarnación vamos despojándonos de esas cáscaras, esos forros, esos revestimientos egoístas, nos vamos liberando de ellos, practicando la caridad, ¿sí? Y muy importante lo que dice el espíritu. El verdaderamente caritativo no se está mostrando. Practica esa máxima de Jesús, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Entonces, el orgullo es el que publica las cosas que hace. La caridad no lo hace. Entonces, sí vamos a despojarnos del egoísmo en lo sucesivo de nuestras existencias. Bien. Muy al contrario, bueno, es así, la 9:16. Muy al contrario de disminuir, el egoísmo crece con la civilización, que parece alimentarlo y promoverlo. ¿Cómo pues la causa podrá destruir el efecto? O sea, la civilización, pregunta Kardec, todavía acrecienta más el egoísmo. ¿Qué le responden los espíritus? Dice, cuanto mayor es el mal, tanto más aborrecible se torna. Era menester que el egoísmo hiciera mucho mal
para que se comprendiese la necesidad de extirparlo. Cuando los hombres se hayan desembarazado del egoísmo que los domina, vivirán como hermanos, sin hacerse mal, ayudándose mutuamente por el sentimiento recíproco de la solidaridad. Recordemos esta palabra maravillosa que Kardec lo ha tomado como sus tres palabras favoritas: trabajo, solidaridad, tolerancia. Entonces el fuerte será el apoyo y no el opresor del débil. Y ya no se verán hombres que carezcan de lo necesario, porque todos practicarán la ley de justicia. Será el reino del bien que los espíritus están encargados de preparar. Lo que decíamos ahorita de, por ejemplo, aquí en Colombia, las poblaciones de chocuanas y las de La Guajira, que tienen tantas necesidades, ¿verdad? Una sociedad menos egoísta, una sociedad de mayor solidaridad, allá estaríamos trabajando por todas esas necesidades de esas poblaciones más carentes de nuestro territorio. Entonces, el egoísmo no, el egoísmo dice cada quien que se preocupe de lo suyo. La solidaridad no. La solidaridad es unión, ¿sí? Es estar pendiente también de las otras personas, ¿ok? 9:17. ¿Cuál es el medio de terminar con el egoísmo? Dice el espíritu superior. De todas las imperfecciones humanas, la más difícil de arrancar de raíz es el egoísmo, porque procede de la influencia de la materia, de la cual el hombre todavía está demasiado cerca de su origen. No ha podido liberarse. Y todo contribuye a mantener ese influjo, sus leyes, su organización social, su educación. El egoísmo irá debilitándose a medida que prevalezca más la vida moral que la material, y sobre todo con la comprensión que el espiritismo os da de vuestro estado futuro real y no desnaturalizado por ficciones alegóricas. Miren esto: vuestro estado futuro real y no desnaturalizado por ficciones alegóricas. Estamos entendiendo aquí que hablan de que la revelación espírita nos habla de nuestra vida futura, de las futuras reencarnaciones, de la ley de causa y efecto, y que las religiones tradicionales todavía manejan unas ficciones alegóricas, o sea, cosas que no son, no tienen un rigor científico. El espiritismo habla de la vida futura porque son los mismos espíritus los que han venido a revelar la vida futura. Pero las religiones todavía mantienen unas tesis, ¿sí?, de lo que va a pasar con nosotros después de la muerte sin ninguna prueba. Solamente una fe ciega es la que sostiene esas ficciones alegóricas. Ficción es mentira, ¿sí? Bueno. El espiritismo, bien entendido, cuando se haya identificado con las costumbres y creencias, transformará los hábitos, usos y relaciones sociales. Miren qué maravilloso. Y qué responsabilidad la que tenemos los espíritas aquí en la tierra con este conocimiento. Primero tenemos que cambiarnos nosotros, nuestras costumbres, reformar los hábitos, usos y relaciones sociales. Es un reto, es un reto. Bueno, ya hay 166 años de historia espírita mundial, pero nosotros tenemos que aprovechar lo que han hecho nuestros antecesores y cada vez ir mejorando más ese tipo de relaciones sociales, usos y hábitos, además de las costumbres y creencias. Bueno, vamos a ver, continúa la respuesta, sí, continúa la respuesta. Continúa la respuesta, ya vamos a ver de quién es esa respuesta. Dice, el egoísmo se funda sobre la importancia de la personalidad. Pero el espiritismo, bien entendido, lo repito, hace que veamos las cosas desde tan alto que el sentimiento de la personalidad desaparece en cierto modo ante la inmensidad.
al destruir esa importancia de la personalidad, o sea, el ego inferior, recordemos la respuesta anterior, negarse a sí mismo, ¿ok? O al menos hacerla ver como lo que de veras es, el espiritismo combate necesariamente el egoísmo. O sea, la importancia real de nuestra personalidad, ¿sí? El conflicto que el hombre tiene con el egoísmo de los demás es que él con frecuencia lo torna egoísta, o sea, los demás. A él también, porque siente la necesidad de mantenerse a la defensiva, al ver que los otros piensan en sí mismos y no en él. Es impulsado a ocuparse de él más que de sus semejantes. Por eso, mis amigos, si nosotros estamos esperando que los demás cambien para nosotros cambiar, nos quedaremos de pronto sentados por largo tiempo. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa de cambiar nosotros, que si cambiamos nosotros, cambia el mundo. Pero si esperamos que las demás personas cambien, de pronto nos quedaremos paralizados por mucho tiempo. Entonces, lo que nos dice acá este espíritu maravilloso es que todavía el ego no está acabándose en la tierra, porque las personas se dan cuenta que no se ocupan de ellos. Y como no se ocupan de ellos, entonces él reafirma ocuparse en sí mismo y no mirar a los demás. Pero cuando pase lo contrario, que la masa cambie, ¿sí? Entonces él se tornará más caritativo, porque se está dando cuenta que las personas piensan en él. Entonces, pero mientras que la mayoría seamos egoístas, esto seguramente no va a pasar. Entonces tenemos cada quien que cambiar para darle ese impulso al cambio global, al cambio social. ¿Listo? Y termina este espíritu Fenelón, que recordemos que no todas las respuestas Kardec coloca el nombre del espíritu que responde solamente en casos especiales, ¿sí? Como este Fenelón fue un gran moralista aquí en la tierra. Dice, continúa Fenelón, dice, sea el principio de la caridad y de la fraternidad la base de las instituciones sociales, de las relaciones legales, de pueblo a pueblo y de hombre a hombre, y el ser humano pensará menos en su persona cuando vea que otros ya han pensado en ella. Experimentará el influjo moralizador del ejemplo y del contacto. En presencia de tal desbordamiento de egoísmo, o sea, en el que estamos actualmente, se necesita verdadera virtud para hacer renuncia de la propia personalidad en beneficio del prójimo, que a menudo no lo agradece de ninguna manera. Para los que poseen esas virtudes es sobre todo para quienes se haya abierto el reino de los cielos. A ellos principalmente se reserva la felicidad de los elegidos, porque en verdad os digo que en el día de la justicia, el que solo haya pensado en sí mismo será puesto a un lado. Será puesto a un lado y sufrirá por causa de su desamparo. Eso lo dijo Fenelón. Entonces, por eso es tan difícil el cambio masivo, ¿sí? Porque la sociedad incita todavía al egoísmo, ¿sí? Y no estimula a la caridad particular. Pero cuando ya sean la mayoría la que piense en los demás entonces también, o sea, por causa y efecto. Si a mí me dan el bien, yo hago el bien, pero si me están dando el mal, entonces yo por lo menos el bien no lo voy a dar. Eso piensa el egoísmo. Pero la caridad piensa, no, yo voy a dar el bien, así a mí no me den el bien, ¿sí? Decía Jesús, se reconoce que eres discípulo si le haces el bien aún a los que no te hacen el bien. Y eso es lo que nos está pidiendo también este hermano Fenelón. Bien, aquí hay una nota de Allan Kardec. Dice, no cabe duda de que se realizan
esfuerzos loables para lograr que la humanidad progrese. Más que en ninguna otra época, alentamos, estimulamos y honramos los buenos sentimientos y, sin embargo, el gusano devorador del egoísmo sigue siendo aún la plaga social. Se trata de un mal real que redunda en perjuicio de todos y del que cada cual es víctima en mayor o menor grado. Hay que combatirlo, pues, del modo que se combate una enfermedad epidémica. Miren qué interesante esta comparación, este ejemplo. Ya habíamos dicho antes que deberíamos llamar a Allan Kardec como el ejemplificador, porque nos da una gran cantidad de ejemplos que nos ayudan a entender mejor todas estas respuestas de los espíritus superiores. Hay que combatirlo, pues, del modo que se combate una enfermedad epidémica, y para ello debemos proceder como hacen los médicos, remontarnos al origen de la dolencia. Busquemos, pues, en todos los sectores de la organización social, desde el núcleo familiar hasta los pueblos, desde la choza hasta el palacio, todas las causas, todas las influencias evidentes u ocultas que mantienen, fomentan y desarrollan el egoísmo. Una vez que hayamos sabido cuáles son sus causas, el remedio será obvio. Entonces, nos invita el maestro Kardec prácticamente a convertirnos en investigadores sociales de las causas del egoísmo y procurar revertirlo, porque no es solamente diagnosticar, es diagnosticar y mirar de qué forma nosotros empezamos a inocular esa vacuna contra esa enfermedad epidémica, como lo llama él, del egoísmo. Entonces, la vacuna, ¿cómo se llama la vacuna contra el egoísmo? La vacuna de la caridad. Entonces, miren, en todos esos lugares que él hablaba allí, él decía, en los pueblos, en las chozas, en el núcleo familiar, ¿sí? En el palacio, buscar esas causas de ese egoísmo y procurar entonces inocular la vacuna de la caridad. Entonces, con pequeños cambios, con pequeñas costumbres, podemos ir transformando nuestros usos, nuestros comportamientos personales, familiares, sociales, en comportamientos más solidarios y por lo tanto más caritativos y por lo tanto menos egoístas. Esto no es un momento de a otro, pero cada día es una oportunidad maravillosa, ejemplar, para ir transformando nuestra persona y nuestro círculo en un lugar más caritativo y menos egoísta. Sigue Kardec. Solo se tratará de combatir esas causas si no todas a la vez, al menos son por partes. Así, poco a poco, se extirpará el veneno. Larga podrá resultar la curación, porque las causas del mal son numerosas, pero no es imposible obtenerla. Para nada podemos ser pesimistas los espíritas de que el cambio se va a dar y se está dando. Ya lo decían, el espíritu, pasa que eso no se publican, las cosas buenas no se publican, las cosas buenas no venden. Venden son las cosas negativas. La prensa amarillista, ya sabemos, es así. Todo el mundo está pendiente de la mala noticia del momento, pero las cosas buenas casi no se vuelven virales. Bueno, por otra parte, solo se logrará si se arranca el mal de raíz. Esto es por medio de la educación, pero no esa clase de educación que solo tienen a formar hombres instruidos, sino la otra, la que mira a hacer hombres de bien. La educación, si se la entiende como es debido, constituye la clave del progreso moral. Cuando se conozca el arte de manejar los caracteres, así como se conoce el de manejar las inteligencias,
se podrá enderezarlos, del modo que se enderezan las plantas jóvenes. Pero ese arte requiere mucho tacto, gran experiencia y observación profunda. Grave error es creer que baste tener ciencia para ejercerlo con provecho. Entonces, Kardec era un educador, y él, un educador convencido, discípulo de Pestalozzi, y él insiste en que la solución para todo este mal moral del egoísmo es la educación, pero hace énfasis no la instrucción, es la de la educación como arte de manejar los caracteres. Es decir, fíjense ustedes cómo se daba la educación antes. Sócrates tenía una escuela y sus discípulos le seguían. Se llamaba precisamente por eso paripatética, porque era caminando, los discípulos caminaban. Lo mismo hizo Jesús, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que enseñar, educar con el ejemplo y haciéndole seguimiento a todas esas personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Mirando, puliendo, ver qué puede mejorar, cómo puede cambiar y lógicamente que nosotros mismos, porque no podemos ser profesores de los demás sin aplicar esas reformas a nosotros mismos. No tendríamos entonces una autoridad moral para hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Continúa Kardec. Cualquiera que siga al hijo del rico o al del pobre desde el instante de su nacimiento y observe todas las influencias dañosas que actúan sobre él, de resulta de su debilidad, la incuria y la ignorancia de aquellos que lo dirigen y con cuánta frecuencia fracasan los medios que se usan para moralizarlo, no podrá extrañarse de encontrar en el mundo tantos errores. Hágase por lo moral lo que se está haciendo por la inteligencia y se verá que si hay naturalezas humanas refractarias, existen también en mayor número del que se cree aquellas otras que solo requieren un buen cultivo para dar buenos frutos. Las refractarias son las que no les entra nada, ¿sí? Las que rechazan cualquier instrucción, cualquier educación. Pero entonces, seguramente que habrán esas inteligencias, pero muchas otras, fíjense, solamente requieren un buen cultivo para dar buenos frutos. Y aquí recordamos también la parábola del sembrador, enseñada por Jesús. Hace el mismo ejemplo acá Kardec con esta educación que forma caracteres. Bien. Continúa Kardec. El hombre anhela ser feliz y es este un sentimiento natural. De ahí que trabaje sin pausa por mejorar su situación en el mundo. Busca las causas de los males que le aquejan a fin de ponerle remedio. Cuando llegue a comprender bien que el egoísmo es una de esas causas, la que engendra el orgullo y la ambición, la codicia y la envidia, el odio y los celos, de los cuales es víctima el hombre en todo momento, que perturba todas las relaciones sociales, provoca peleas, disensiones son peleas, mina la confianza, le obliga a mantenerse continuamente a la defensiva para con el vecino, que por último hace del amigo un enemigo. Cuando llegue a comprender todo esto, repetimos, entenderá también que el vicio del egoísmo es incompatible con su propia aventura y diremos incluso, cuanto más lo haya sufrido, tanto más sentirá la necesidad de batallar contra él, así como lucha contra la peste, los animales destructores y todas las otras calamidades. Será inducido a ellos por su propio interés. El egoísmo es la fuente de todos los vicios, así como la caridad lo es de todas las virtudes. Eliminar aquel, o sea, el egoísmo, y desarrollar esta, o sea, la caridad, tal debe ser la meta de todos los esfuerzos del hombre.
si desea afianzar su dicha en la tierra, tanto como en el porvenir. Entonces, tenemos nosotros que tener como un seguimiento diario de cómo está mi egoísmo y de cómo está mi caridad. Desestimular mi egoísmo y estimular mi caridad. Esos son los dos medidores básicos de mi progreso. Vamos a ver más adelante qué nos siguen proponiendo. Bueno, la pregunta 918. ¿Por qué signos se puede reconocer en un hombre el progreso real que debe elevar a su espíritu en la jerarquía espírita? ¿Por qué signos? Respuesta. El espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida material pone en práctica la ley de Dios, cuando en todos, sí, debe ser en todos los actos de su vida material, ponen en práctica la ley de Dios y cuando comprende por adelantado la vida espiritual. ¿Sí? Ese es el reconocimiento del progreso en alguien. Pongo en práctica la ley de Dios y comprendo la vida espiritual. ¿Sí? Esas son los dos parámetros. Portarme bien y tener fe en el porvenir. Y un comportamiento acorde a esa fe. Nota de Kardec. El verdadero hombre de bien es aquel que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Si interroga su conciencia acerca de las acciones que ejecuta, se preguntará si no ha violado esa ley. Recordemos que esto está también desarrollado en el Evangelio según el Espiritismo. Si no hizo, o sea, se tiene que preguntar si no hizo mal, si ha realizado todo el bien que pudo, si nadie tuvo que quejarse de él. En suma, si ha hecho a los demás cuanto hubiera querido que se hiciese con él. El hombre poseído por el sentimiento de caridad y amor al prójimo hace el bien por el bien mismo, sin aguardar recompensa, y sacrifica en aras de la justicia su propio interés. Es bueno, humanitario y benévolo para con todos, porque en cada hombre ve un hermano sin distinción de razas ni de creencias. O sea, la abolición del egoísmo, ¿sí? Y someterse a la caridad, al amor. Eso es lo que es el hombre de bien. ¿Ok? Continúa Kardec. Si Dios le concedió poder y riqueza, los considera como un depósito que debe emplear para el bien. No se envanece por poseerlos, pues sabe que Dios, que se los otorgó, podrá quitárselos. Si el orden social ha puesto hombres bajo su dependencia, les trata con bondad y benevolencia, porque son sus iguales ante Dios. Utiliza la autoridad que posee para elevar la moral de esos hombres y no para aplastarlos con el orgullo. Fíjense otra vez, y es importante la fecha en que este libro es publicado. O sea, eso es o sea, estas enseñanzas son un total rechazo a la esclavitud que todavía estaba vigente en ese tiempo. Ustedes saben que a los esclavos no se les pagaba, a los esclavos se les daba comida de cosa, se les vestía de cosa, se podía hacer con ellos lo que quisieran porque eran propiedad de sus dueños. Entonces, ¿cómo aquí nos está hablando de la antítesis de lo que debería ser, pues, el hombre egoísta, que es el hombre caritativo? ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a mirar la época, pues estas enseñanzas son aún todavía más revolucionarias. ¿Ok? Es indulgente con las flaquezas ajenas, porque sabe que él también necesita indulgencia. Y recuerda aquella expresión de Cristo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No es vengativo. No es vengativo. A ejemplo de Jesús, perdona las ofensas y solo recuerda los beneficios, porque sabe que se le perdonará así como él haya perdonado. Por último, respeta en su semejante todos los derechos que las leyes de la naturaleza le confieren.
del mismo modo que quisiera que fuesen respetados los que a él conciernen. Entonces, es un practicante de la ley de amor enseñada por Jesús, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el medio? La pregunta 919, que es muy citada por todos los espíritas. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en la presente existencia y resistir a las instigaciones del mal? Un sabio de la antigüedad os lo dijo: conócete a ti mismo. ¿Quién fue ese sabio? Sócrates, ¿cierto? 500 años antes de Jesús dijo esto: conócete a ti mismo. Y ya vamos a ver quién es el que nos está dando esta recomendación, que Kardec también le tiene allí, le va a dar su nombre, le va a colocar el nombre de quién. La pregunta 919A. Bien comprendemos toda la sabiduría de esa máxima, o sea, conócete a ti mismo, pero la dificultad estriba precisamente en conocerse a sí mismo. ¿De qué manera podemos lograrlo?, le pregunta Kardec. Dice: haced lo que yo hacía cuando moraba en la tierra. Al término de la jornada interrogaba a mi conciencia, pasando en revista cuanto había realizado ese día, y me preguntaba si no había faltado algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Si así llegué a conocerme y a averiguar qué era lo que debía reformar en mí. Aquel que, llegada cada noche, recuerde todas sus acciones de la jornada y se pregunte qué ha hecho de bien o de mal, rogando a Dios. Miren todas las partes que tiene esta instrucción del Espíritu, que ahora, para los que no saben, se lo voy a dejar de suspenso para el final. Rogando a Dios y a su ángel de la guarda que lo iluminen, adquirirá gran energía para perfeccionarse, porque creedme, Dios ha de asistirlo. Formularos preguntas, pues, inquiriendo, sigue la respuesta de este espíritu, inquiriendo sobre lo que habéis hecho y con qué objeto obrasteis en determinada circunstancia. Si hicisteis algo que censuraríais a otra persona, si habéis ejecutado una acción que no os atreveríais a confesar. También preguntaos esto: si determinara Dios llamarme en este preciso instante al retorno al mundo de los espíritus, donde nada permanece oculto, ¿tendría que temer al ver de nuevo a alguien? Examinad lo que pudierais haber hecho contra Dios, después contra el prójimo y por último contra vosotros mismos. Las respuestas serán un descanso para vuestra conciencia o la indicación de un mal que es menester curar. ¿Ves? Fíjense que esto se hizo también para el curso de reforma íntima dictado por Álvaro Vélez. E incluso ahí se entregaron una serie de preguntas, está ahí como apéndice de ese curso, es la última lección, ahí lo pueden encontrar en Barranquilla Espiritual. Un cuestionario corto, un cuestionario largo y unos puntos de meditación. Entonces, vamos a ver quién es el espíritu. Bueno, todavía no lo dice aquí, dice: el conocimiento de sí es, por tanto, la clave del mejoramiento individual. Miren qué frase: el mejoramiento el conocimiento de sí, o sea, esa famosa frase de Sócrates, conócete a ti mismo. El conocimiento de sí es, por tanto, la clave del mejoramiento individual. Pero alegaréis vosotros: ¿cómo juzgarse a sí mismo? ¿Acaso no nos engaña nuestro amor propio, empequeñeciendo las faltas que cometemos y haciendo que nos las excusemos? El avaro se cree simplemente ahorrativo y previsor. El orgulloso piensa que lo que posee es tan solo dignidad. Esto es demasiado cierto, pero vosotros disponéis de un medio de control que no puede induciros a error.
Cuando os halléis indecisos acerca del mérito de una de vuestras acciones, preguntaos cómo la calificaríais si la realizase otra persona. Si la reprobáis en los demás, no podría ser más legítima para vosotros. Porque Dios no tiene dos medidas para la para la justicia, porque Dios no tiene dos medidas para la justicia. Y continúa. Asimismo, tratad de averiguar lo que piensan de ella los otros. Esto nos lo recomendó también Álvaro Vélez. ¿Qué piensan los otros, por ejemplo, de nosotros, de nuestras acciones? Eso puede ser también una medida para conocernos cada vez más a nosotros mismos. Y no descuidéis tampoco la opinión de vuestros enemigos, porque estos no tienen interés alguno de hermosear la verdad. Y con frecuencia Dios los pone a vuestro lado como un espejo para advertiros, o sea, los enemigos, con más franqueza que la que usaría con vosotros un amigo. Aquel que tiene el serio propósito de mejorarse, explore su conciencia, pues, a fin de extirpar de ellas las malas inclinaciones, del modo mismo que arranca de su jardín las malas hierbas. Haga pues el balance cotidiano de su jornada moral, así como el comerciante hace el de sus pérdidas y ganancias. Y os aseguro que al primero, o sea, el que hace el balance de su jornada moral, le irá mejor que al segundo. Le dejará más beneficios que al segundo. Si puede afirmar que su jornada ha sido buena, estará en condiciones de dormir en paz y aguardar sin temor su despertar en la otra vida. Vemos entonces cómo este consejo extenso de este espíritu nos está llevando a que por todos los medios tratemos de conocernos a nosotros mismos. Con esas preguntas de nuestras acciones, preguntándoselo a los amigos, preguntándoselo a los enemigos o escuchando lo que oyen los enemigos. Hay un dicho que dice que Dios, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos yo me sé cuidar. Entonces, precisamente, porque los enemigos no te van a esconder nada, te van a decir las cosas, pero mira que dice el Espíritu que a veces Dios hace hablar a los enemigos para que nos adviertan en lo que estamos fallando. Ok, entonces es también una herramienta importante. Por eso dice André Luis que no debemos endiosar amigos y satanizar enemigos, porque tanto los amigos nos pueden fallar como los enemigos nos pueden hacer algún día algún bien. Plantead pues preguntas claras y precisas y no temáis abundar en ellas. Bien, es posible gastar a diario unos pocos minutos para conquistar una felicidad eterna. ¿Acaso no trabajáis todos los días a fin de reunir bienes que os proporcionarán descanso en la vejez? Ese reposo no es el objeto de todos vuestros anhelos, la meta cuyo logro os hace que soportéis fatigas y privaciones momentáneas. Pues bien, ¿qué es ese descanso de algunos días perturbado por los achaques del cuerpo si se compara con el que aguarda más adelante al hombre de bien? ¿No vale la pena que por este último se hagan algunos esfuerzos? Sé que muchos objetan que lo presente es positivo y lo porvenir incierto. Ahora bien, esta es precisamente la idea que estamos encargados de quitaros, porque queremos lograr que comprendáis ese futuro de una manera que no pueda dejar la menor duda en vuestra alma. Fíjense que esta es una misma respuesta. ¿Ok? Entonces, así como pensamos en nuestra pensión y le gastamos tantos esfuerzos, entonces pensemos en nuestro progreso espiritual y gastémonos unos cuantos minuticos al día a este cuestionamiento sobre nosotros mismos. Y termina acá el espíritu, que ya lo están viendo allí, quién es.
Por eso hemos llamado primero vuestra atención con fenómenos, tales que impresionaran vuestros sentidos, y después os hemos dado instrucciones que cada uno de vosotros está encargado de difundir. Con este objeto hemos dictado el libro de los espíritus, y es San Agustín, un espíritu que desde el mismo libro de los espíritus ha estado totalmente constante comunicándose, y luego en el Evangelio también tiene muchísimas comunicaciones y de un talante hermosísimo que nos esclarece muchísimo este espíritu San Agustín. ¿Ok? Y miren aquí también esto interesante que dice, con fenómenos iniciaron las comunicaciones espíritas con muchas manifestaciones, el movimiento de las mesas, los golpes, pero ya después vinieron las instrucciones y ya es por eso que no es tan necesario hoy en día tantos fenómenos. Por eso hoy no se dan tantos procesos de materialización y de golpes y de movimiento de objetos como se dio en los inicios, que era necesario para impresionar los sentidos. ¿Ok? Y termina Kardec con un comentario. Muchas faltas que cometemos nos pasan inadvertidas. Si, en efecto, siguiendo este consejo de San Agustín, interrogáramos más a menudo a nuestra conciencia, comprobaríamos cuántas veces hemos fallado sin pensarlo, por no haber escrutado la índole y el móvil de nuestros actos. La forma interrogativa tiene algo de más preciso que una máxima, que con frecuencia no creemos que nos esté destinada. Aquella exige respuestas categóricas. Sí o no, que no da lugar a alternativa. Son otros tantos argumentos personales y por la suma de las respuestas se pueden computar los totales del bien y del mal que en nosotros residen. Entonces, está dándole toda la razón Kardec a San Agustín en este consejo maravilloso que nos ha dado ya de hace 166 años, que revisemos todas nuestras acciones diarias para poder extraer de esa hoja de nuestra vida, que es el día a día, todas las aprendizajes necesarios. Que no se nos pase la vida sin evaluar día a día lo que hemos hecho bien, regular, mal, y comprometernos al día siguiente a mejorar, a tomar mejores medidas, mejores actitudes. Recordemos ese consejo de Kardec, que el día de hoy sea mejor que el de ayer y el de mañana sea mejor que el de hoy. Muchas gracias. Y pues si alguien quiere decir algo, comentar algo o preguntar algo, pues en la medida de lo posible estaremos aquí, atentos. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces vamos a